Hola a Alejandro, todos, buenos días. Buenos días nuevamente. Un gusto que nos estén acompañando, un gusto saludarlos, un gusto estar con nuestros amigos de Travax. Antonio, ¿cómo estás hoy? Álvaro, ¿qué tal estás? De Puerto Rico. Nos están acompañando también. Eh, nada, hoy teniendo en cuenta las últimas noticias, pues creo que tenemos todos un sentimiento un poco más positivo. Creo que cada vez nos está llegando el momento de empezar, nos debemos empezar a preparar. Las ganas las tenemos todos y pues nada, gracias por siempre acompañarnos en estas capacitaciones que finalmente son las que van a marcar la diferencia en el momento de que nosotros nos dediquemos a vender. El conocimiento que nos están dando desde Travax es invaluable y sin duda la única forma que tenemos de agradecer todo este trabajo es apoyar las ventas con ustedes. Les extiendo un especial agradecimiento desde Celtur. Eh, el día de hoy pues ya tenemos una capacitación muy bonita. Tiene muchísima historia, una historia muy marcada en la historia reciente, eh, en el tema de las guerras, etcétera, pero vamos a dejar a los especialistas que nos hablen un poquito de eso. Los dejo con Álvaro para que salude a sus amigos y clientes. Gracias, Alejandro. Es un placer desde Costa Rica estar en contacto con Colombia para el entrenamiento que tenemos de hoy, que hoy le comentaba a los otros panelistas que es uno de mis pendientes, Polonia. He oído mucho, tengo muchos deseos de conocer más y estoy seguro que de la mano de Antonio vamos a tener todavía muchísimas más ganas. Así es que bueno, Travax, ¿qué noticias nos tiene, Félix? pues muy buenos días a todos, bienvenidos a estos miércoles de Celtur Galería Travax. Vamos a iniciar el día de hoy un viaje virtual por Polonia. Bien, efectivamente es una ciudad, es un país maravilloso. Ya Antonio nos va a llevar de viaje virtual, se van a quedar alucinados, ya van a ver. Y para aquellos que ya han estado alguna vez en Polonia, pues van a descubrir cosas diferentes, nuevas, como, bueno, sorpresa, ya lo verán. Yo lo que quiero es, lógicamente, reforzar un poco esta idea que ha lanzado Alejandro, las últimas noticias de la aparición de la vacuna. Lógicamente hay que tomarlo como todo en esta vida con mucha cautela, pero con mucha también proyección de futuro. Es algo que esperábamos todos, es algo que poco a poco está llegando y que esperemos que se cumplan los plazos y que a principios del año que viene estemos ya con la distribución de la vacuna, al menos en la gran mayoría de los puntos, y que podamos abrir las fronteras y manteniendo las medidas de seguridad, lógicamente, pero podamos estar reabriendo nuestra actividad, que es una cosa preciosa y con la que estamos todos enviciados. Yo creo que el que trabaja en turismo es un vicioso de los viajes, de las relaciones, de las cosas que hacen recargar las pilas del día a día, ¿no? Y por eso los viajes son tan saludables. Hoy nos acompaña también Ángel López, que es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica. Estamos retransmitiendo en vivo en nuestro Facebook. Bien, por lo tanto, si quieren darle un forward a sus amigos o clientes y demás, pues también estupendo, porque aquí vamos a hablar del destino y no vamos a hablar de condiciones, ni de precios, ni demás. ¿Okay? Entonces, es un viaje para aprender el destino. Y en ese sentido, fíjense, vamos a hacer un pequeño repaso. Lógicamente, todos nuestros destinos están en la página web de Celtur y de Galería de Viajes. Vamos a tener todavía vigente esta promoción que hicimos de congelar los precios del año 20 para el 21 y 22 hasta final de año. Por lo tanto, podemos vender ahora, fíjense, con precios congelados. ¿Y por qué digo precios congelados? Porque, lógicamente, han subido
las diferencias cambiarias, han subido los costos durante esta pandemia. Ustedes son conscientes de que si un hotel está a un 30%, pues los precios no son los mismos de lo que sería a un 100%, lo mismo en muchísimas cosas. Bien. A pesar de que en este momento el dólar esté bajando en cada uno de los países de Latinoamérica, también les puedo adelantar que en estos días en Europa está subiendo. Bien, y como todos los precios son en euros en la contratación, a la hora de vender en dólares, pues hay una diferencia cambiaria que tendremos que reflejar a principios del año que viene. Por tanto, comprar en este momento con proyección del año que viene, están ahorrándose entre un 10 y un 15%. Bien. Una cuestión muy importante es el tema de la bioseguridad. Ustedes saben que desde Travax hemos hecho un esfuerzo muy grande. Ya a finales de abril, primeros de mayo, fuimos certificados por la World Travel and Tourist Council, esta entidad de carácter privado, pero que se ha hecho viral en el mundo entero gracias a las normas de bioseguridad que aplican. Y en ese sentido, pues nosotros fuimos los primeros tour operadores españoles en ganar este sello. Bien. Cuando un pasajero ve este sello, quiere decir que está seguro, porque quien lo exhibe está obligado a cumplir 4 puntos básicos. El primero y principal es todo su personal, todo su equipo completamente entrenado a las medidas de bioseguridad. Bien, la distancia social, el tema de los guantes, el tema de las mascarillas, el tema del gel hidroalcohólico, tenemos los trajes EPIs en la oficina, en fin, todas esas cuestiones. Una vez que ya estuvimos entrenados, lo que hicimos en mayo, pues traspasarlo a nuestros proveedores, y en ese sentido hablamos con todos nuestros hoteles, con los restaurantes, los guías locales, los transportistas. Dicho sea de paso que todos nuestros buses cumplen con la norma del aparato que lo que hace es limpiar el habitáculo de virus a base de ozono. Bien, entonces en 2 minutos queda completamente estéril, y de esa forma estamos garantizando también la seguridad de nuestros pasajeros dentro de nuestros buses. Bien, el tercero de los puntos es, lógicamente, reconstituir la confianza, y en eso trabajamos todos los días. Todas estas clases, todas estas aulas, todas estas capacitaciones forman parte de ello, pero sobre todo cuando lleguen cada uno de estos clientes a nuestros destinos, les estaremos informando de las medidas de bioseguridad que están aplicándose en cada momento. Es importante recordar que quien pone las medidas de seguridad, de bioseguridad, son las autoridades sanitarias locales, no las de nuestro país, sino del país donde estamos llegando. Bien, y en ese sentido, pues nuestro personal les estará informando cumplidamente en el momento de llegar. El cuarto de los puntos es un compromiso que adquiere Travax ante las autoridades políticas y turísticas, no solamente de nuestro país, sino de nuestro entorno, que es Europa, para establecer las nuevas reglas para los viajes internacionales. Dicho en cristiano, para viajar cuanto antes. Bien, y en eso trabajamos todos los días para ver de qué forma podemos abrir las fronteras, restablecer los vuelos, estar otra vez dando servicios. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de Europa estamos viajando de un país a otro. Porque nosotros dentro de Europa tenemos todo preparado, los buses, los guías, todo. Bueno, Antonio el primero, que está deseando salir de viaje en cuanto ustedes vengan. Bien, entonces lo único que nos hace falta es los vuelos y la frontera abierta, y a partir de ahí funcionamos. ¿Ok? Pero en todo este camino nos hemos imaginado una serie de modalidades diferentes de viajes, ¿bien? De productos que podemos ofrecer a nuestros clientes. Y en ese sentido, pues Ángel nos va a contar todas esas cuestiones que hemos estado inventando estos 8 meses, 7 meses y pico que estamos aquí. Ya he perdido la cuenta si son 7 o 8. Ángel, adelante. Buenos días. Bueno, vamos a ver, voy a ser muy breve, porque Antonio tiene hoy un plan de alucinar, o sea, una cosa de locos que a Álvaro le va a tener pendiente 24/7, como dicen por allí. Tenemos dos modalidades. Viajar en privado. Podemos viajar en privado en un Eurísima VIP, que es, por así decirlo, lo más exclusivo que tenemos, o viajar en privado en nuestros circuitos regulares. Entiéndase por privado 4, 5, 6 personas en una minivan de lujo, que vamos a recorrer circuitos cortos de 8 a 10 días por España, por Europa, por diferentes sitios, todo muy exclusivo.
minivans de 9 plazas en las que vamos a ir hasta un máximo de 6, con lo cual tenemos sitio de sobra para meter maletas. Vamos a viajar cómodos. Vamos a ir a hotelazos. ¿Por qué? Porque es Europa VIP y lo incluye todo. Todo lo que os podáis imaginar está incluido. Y lo que no, lo incluiremos. Tú me lo pides, yo te lo cotizo y tu cliente viaja. Sin más. Esto se trata de satisfacer las necesidades del cliente. ¿Qué tiene de especial este VIP? Primero, salidas diarias. Nosotros nos adaptamos a tu salida. Con lo cual, si tú tienes una buena tarifa aérea, me dices qué día sales y yo adapto mi circuito a tu itinerario. Esto es importantísimo. Salidas diarias, traslado, por supuesto, de llegada y de salida, desayuno buffet en hoteles de 4 estrellas superior o 5 estrellas en el mismo centro histórico de la ciudad. Tasas hoteleras incluidas. Esto no te lo dice nadie. Y luego resulta que llegas a un hotel y te toca pagar tu pernocta. No. Los impuestos de las tasas están incluidas. Y consta, tiene también un seguro de asistencia que incluye los 30.000 euros en materia de seguridad, de sanidad, perdón, que exige Schengen, cobertura de pandemia y no tiene límite de edad. Desde los más pequeñitos a los más mayores. Todos están incluidos sin tener que pagar un plus. Este es el circuito que le gusta a nuestro jefe, don Melchor Baixas. Dijo, ¿dónde voy a llevar yo a mi familia? Si yo tengo que hacer un viaje de 4, 5, 6 personas, ¿dónde los llevo? Pues me gustaría conocer el Valle del Loira, estos viñedos, cenar en este restaurante de estrella Michelin, ¿por qué no? Ese es el viaje soñado. Es un poquito más caro, pero es muy exclusivo. Y luego tenemos otro. Este está en nuestro catálogo, son los mismos circuitos, no hemos tocado nada, son circuitos regulares con las mismas salidas, también circuitos cortos, España, Portugal, Marruecos, Europa Occidental, Turquía. O sea, hacerse Turquía en una furgonetita de estas de lujo tiene que ser una maravilla. Pensado para familia y para amigos. Incluso tenemos una venta de un incentivo de una empresa que son 10, 11, 12 personas, un minibús. Ojo, que hay familias numerosas que también llegan a las 12 personas. ¿Por qué no? En un minibús. Un minibús de 18 plazas para ir solo hasta un máximo de 12. Cómodos, con un chofer guía o con un guía, porque ahí está Antonio con los ojos muy abiertos diciendo, que yo te lo enseño. Antonio también va. Todo es cuestión de solicitarlo y nosotros nos adaptamos. Salidas regulares, las que tenemos publicadas en el catálogo. Traslado de llegada, traslado de salida, el desayuno buffet, categoría superior. Acordaros que todos nuestros circuitos en el catálogo son en categoría superior, con lo cual nos basamos en lo mismo. Tasas hoteleras incluidas, el seguro de asistencia con 30.000 euros de Schengen, igual que el anterior, igual que las que tienen todos nuestros circuitos, no hay que pagar nada por contratar el seguro, cobertura de pandemia y sin límite de edad. Pero además, me voy a acercar, lo voy a decir bajito, tiene Europack, tiene el Europack. ¿Qué tal, Félix? Esto es lo que nos ha hecho grandes, esto es nuestra gran diferencia y esto es lo que pide la gente. ¿Bien? Es decir, un paquete de excursiones adicionales y alimentos de venta en origen. Fíjate, aquí tienes todo en esta frase. Excursiones adicionales, pues siempre que haces la venta el pasajero te pregunta, bueno, ¿y qué más tengo que gastar? ¿Qué más? ¿Cuánto me va a costar ir a uno u otro monumento? ¿Está incluido? ¿No está incluido? ¿Eso es extra? ¿Cómo lo pago? ¿Me lo puedes incluir aquí? Ya me despreocupo. Alimentos, nosotros no vendemos la media pensión porque yo creo que la media pensión es la cosa más esclava del mundo, sobre todo en las grandes ciudades, porque son siempre las cenas en los hoteles. Y sin embargo nosotros estamos poniendo alimentos, es decir, comidas, almuerzos por un lado, la mayoría estratégicos, de tal forma que en una gran ciudad haces visita panorámica por la mañana, el almuerzo y visita opcional por la tarde. Bien. ¿Y de venta en origen? Pues claro que sí, porque así el pasajero lo paga todo allí y directamente se olvida del resto estando en viaje. Excursiones, las imperdibles, aquellas que el pasajero va a hacer sí a sí. Por ejemplo, venir a Madrid y no ir a Toledo es realmente una cuestión imperdonable. La ciudad de las tres culturas. Ir a Roma y no ver los museos vaticanos, eso ya es pecado mortal. Bien, y sobre todo
tengan en cuenta que en los alimentos estamos incluyendo las bebidas, estamos hablando de categoría superior, pero cuando decimos bebidas no es que te incluyamos el agua, sino que estamos incluyendo vino en España, vino en Francia, vino en Italia, cerveza en Alemania, que lo más recomendable, cerveza en la República Checa, o sea que realmente es un paquete de alimentos muy completo. Bien. No hacemos filas, pues porque como lo vendemos con anticipación, pues lógicamente hacemos las reservas con anticipación. Y en ese sentido, pues imagínense un lugar como Museo Vaticano, que en verano tiene 2 kilómetros de cola, de fila. Bien, no hacemos esa fila. Simplemente llegamos a la puerta, saludamos y entramos. Bien, porque ya tenemos la reserva hecha para esa hora específica. ¿Es un ahorro para el pasajero? Pues claro que sí, porque lo que hacemos es, a aquellos que han comprado con anticipación, le ofrecemos un descuento en ese paquete. Solo para que tengan una idea, en un viaje de 19 días como es nuestro Eurísima, el paquete comprado en Europa serían $595, que son 9 excursiones, 9 comidas y 7 excursiones. Y comprado en América son $100 más barato. Bien. Y lógicamente respetando toda esta cadena de comercialización, es decir, nosotros creamos el producto, tanto Galerías como Celtur son los distribuidores en cada uno de sus países y ustedes, agentes de viajes, son los vendedores finales, cada uno lleva su parte de comisión. Bien. Por tanto, una cuestión súper especial esto del Europack que yo se lo recomiendo. Piensen que es un gasto que el pasajero va a hacer sí o sí en destino. Bien, porque si no va a haber esos paseos, pues ¿para qué va a Europa? Porque dejará cosas de ver. Y algo tendrá que comer, por eso hemos puesto esas comidas bien estratégicas. ¿Okay? Hoy vamos a hablar de Polonia. Para eso tenemos a Antonio, que es nuestro especialista, y él nos va a llevar a lo largo de este viaje virtual para ver la Polonia. Yo he querido poner aquí 2 fotos. ¿Ves? Esta de Varsovia, que es una ciudad un poco más moderna, con centro comercial, la época comunista, y aquella tradicional en Varsovia con la parte del centro también más tradicional. ¿Okay? Pero bueno, ya los dejo con Antonio. Antonio, buenos días, bienvenido. Buenos días, hola. ¿Le das para compartir? Aquí estás. Adelante. Ahora sí. ¿Ya? ¿Ya está? Perfecto, ya te vemos. Ok. Hola amigos, bienvenidos. Buenos días, yo soy Antonio, como ya me presentaron. Y les voy a hablar, soy uno de los guías de Travax. Les voy hoy a hablar de un recorrido muy bonito que muchos no conocen, ¿no? Que se llama la Polonia, Polonia maravillosa. Pues Polonia, ahí pueden ver en el mapa que está rodeada de algunos países muy importantes, ¿no? Está rodeada, por ejemplo, de Alemania y del otro lado está la Rusia. Y del otro lado estaba el antiguo imperio austrohúngaro, estaba Austria, que era mucho mayor, la República Checa, Eslovaquia, todo esto pertenecía a Austria. Así que el destino de Polonia estuvo siempre entre esas 3 potencias y por eso pierden la independencia muchas veces, ¿no? Es una lucha siempre contra esas naciones tan poderosas, ¿no? Ya les voy a explicar, ya van a entender un poquito más para adelante de lo que hablo. De manera que en ese recorrido que vamos a hacer, también al norte de Polonia está el mar que se llama el mar Báltico. Europa tiene el Mediterráneo en el sur y el mar Báltico, donde está Suecia, Dinamarca, donde están las repúblicas llamadas repúblicas del Báltico, ¿no? Que pertenecían a Rusia antes de la Unión Soviética y que hoy en día son países independientes, ¿no? Lituania, está Letonia y Estonia. El recorrido que vamos a hacer, ahí lo tienen, ahí que vamos a salir de Varsovia, luego vamos al norte, al lado de la orilla del mar, del Báltico, a Gdansk, luego Torun, Wrocław, y terminamos finalmente en esa maravillosa ciudad que se llama Cracovia, ¿no? Para que tengan un poquito la idea de cómo se mueven las cosas por ahí a lo largo de la historia, una pequeña introducción solo. Ahí se considera que el primer rey de Polonia era ese caballero que está ahí vestido de guerrero a la izquierda, que tiene un nombre muy bonito, se llamaba Boleslao, ¿no?
Ese señor conquistó pues casi toda la Polonia como la conocemos hoy. Y de un lado, como pueden ver, había la Rusia, siempre la misma, Hungría, Checoslovaquia y los teutónicos, los caballeros teutónicos. Los teutónicos son los alemanes, ¿no? Son los teutónicos. Y los caballeros teutónicos están en la base incluso de la Alemania como la conocemos hoy en día. Ocuparon toda una parte de Polonia, Rusia, las repúblicas del Báltico. Pues estos caballeros teutónicos es una orden religiosa que nació más o menos por cerca de 1050, 60, cuando estaba de moda en Europa, cuando la Palestina estaba ocupada por los musulmanes, por los turcos otomanos musulmanos. Entonces se organizaron aquí en Europa movimientos religiosos, militares, eran guerreros, la nobleza, también muchos frailes, monjes y tal, que se juntaban, personas normales. Ahí se juntaban todos en Europa y llegaban después a Palestina por tierra o por barco, y ahí luchaban para intentar libertar Palestina, digamos, de la presencia de los musulmanes, ¿no? Y ahí aparecen estas órdenes militares religiosas, como los templarios, por ejemplo, y los teutónicos, los caballeros teutónicos, que son los alemanes, ¿no? Los teutones son los alemanes, las tribus teutónicas, que ocuparon toda esa parte que está ahí en rosa, una buena parte de la actual Polonia, partes, por ejemplo, de Rusia, partes de varios, ¿eh? Tenía era casi la mitad de la actual Alemania, ¿eh? De estos caballeros teutónicos. Esos están en la base de la constitución del país y de la historia, que va pasando de un lado para otro, los polacos, su territorio ocupado, hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es tremenda, ¿no? Pues ahí hay un pacto de no agresión entre los alemanes y los soviéticos, entre Hitler y Stalin, que era otro también un dictador muy cruel, ¿no? Y ahí que van a dividir Polonia, ¿no? Polonia quedó dividida entre los dos, ¿no? Mientras Polonia fue invadida por los alemanes en 1939. Polonia es un país muy bajo, no tiene grandes montañas. En el sur sí, que tiene ahí unas montañas llamadas las montañas Tatras, una cordillera, los Tatras. Pero de resto es una llanura, ¿no? Muy fértil. Es un gran productor de cereales y eso interesaba a todos a lo largo de la historia. Así que los alemanes también la van a invadir y dividirla con los soviéticos. Y a partir de cuando termina la guerra en 1945, pues claro, Europa se quedó dividida en dos grandes blocos militares, ¿no? La parte que está toda verde era la parte que quedó en ese bloque militar que existe todavía, que se llama la NATO o la OTAN, como quieran, la NATO. Y claro, la parte del este de Europa, donde estaban los regímenes comunistas, socialistas y tal, se quedó en las manos bajo el control de la Unión Soviética y se llamaba precisamente Pacto de Varsovia. Y toda esta situación se quedó así hasta que en la Unión Soviética se elige el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, un caballero llamado Gorbachev. Esto en los años 80. Y ese señor va a abrir un poquito, ¿no? Un poquito, sobre todo va a tener un poco más de tolerancia con la libertad de expresión, y eso va a complicar un poquito la vida a los soviéticos, porque claro, todos los países que estaban bajo la mano de los soviéticos se quieren independizar, quieren salir de esos regímenes, quieren ser democracias, ¿no? Y ahí empieza el grande problema, ¿no? Porque a partir de esos años, en todos los países que estaban bajo la mano de los soviéticos, se quieren libertar y de hecho se van todos a pasar, digamos, a los regímenes democráticos de hoy en día, pertenecen todos a la Unión Europea, ¿no? Así que pues ya tienen una idea más o menos de lo que es Polonia, así que vamos a empezar con Varsovia. Varsovia es la capital desde 1565. Antes, la capital de Polonia, que es un país que tiene 300 y pocos mil kilómetros cuadrados, son 30 millones de polacos. Hablan una lengua muy difícil, una lengua que es una lengua eslava, ¿no? Muy influenciada por el ruso también, ¿no? Así que la lengua es difícil de entender. Pero nosotros ahí no tenemos problemas porque en los lugares turísticos, claro, todos hablan un poquito de inglés, español, así que no tiene muchos problemas con la lengua, ¿no? Y es un pueblo muy simpático también, ¿no? Ahí tenéis ya una vista de Varsovia, pues llegamos, vamos para el hotel. En el hotel tienen incluida una cena de bienvenida. El otro día ya tenemos
una visita panorámica de la ciudad de Varsovia. Esa plaza que están viendo ahí, la parte moderna de la ciudad de Varsovia, ahí tienen un edificio que se ve en muchos países que estuvieran bajo el control de Rusia. Son edificios, normalmente tienen todos el tipo de arquitectura. Ese es el Palacio de la Cultura actual, fue construido en 1950, cuando estaba en Rusia el señor Stalin. Y es esa torre que se puede visitar, tiene un ascensor que los lleva hacia arriba y de ahí tiene una panorámica de toda la parte, digamos, el casco histórico y también la parte moderna, toda esa avenida, esa grande plaza donde se hacen los desfiles. Ahí tocaron, por ejemplo, los Rolling Stones, que según cuando era comunista todavía Polonia, se dice, dicen los mentideros, ¿no? Las malas lenguas, que le pagaron con un vagón de vodka, que es la bebida nacional de Polonia, ¿no? Esa es no creo, pero de todas maneras, ahí en esa plaza se hacen los grandes desfiles, ahí está lleno de centros comerciales, ahí también restaurantes modernos, es un lugar para pasear, más de compras que otra cosa, ¿no? Así que nuestra visita ese día va a empezar con la visita de la parte vieja de la ciudad. Polonia, sobre todo Varsovia, fue totalmente destruida durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y también porque ahí en Varsovia hay dos revueltas muy importantes, una de los judíos, que ya les voy a hablar del gueto más para adelante, y después la resistencia polaca que se va a rebelar contra la ocupación de los nazis, ¿no? Y ahí por venganza, entonces Hitler mandó destruir toda la ciudad, fue bombardeada, todo eso que están viendo ahí ustedes es una reconstrucción, aunque el régimen era un régimen comunista, pero deciden reconstruir, ¿no? Podrían hacer una cosa totalmente nueva, pero no, decidieron mantener esa parte central de Varsovia reconstruida, piedra por piedra, como era antes, para dar un poquito de identidad histórica a la ciudad, porque si no era todo nuevo, no había, digamos, una memoria histórica. Esa es la plaza central del barrio antiguo, que se llama el Rýnec, la ciudad vieja, y ahí están viendo la plaza llamada Plaza del Mercado. Es una plaza muy interesante, como ven, muy colorida, pues en esos países llueve mucho, hace mucho frío ahí en Varsovia. En invierno la temperatura puede llegar a menos 20, en invierno hace mucho frío y llueve mucho, así que, claro, es un clima un poco oscuro, ¿no? Así que ellos tienen los edificios muy coloridos para dar un poquito de alma, para alma a las ciudades, ¿no? Así que esa plaza hoy en día, pero en verano, cuidado, que en verano la temperatura puede llegar perfectamente a 30 grados. Hablamos de julio y agosto, puede llegar perfectamente a 30 grados. En invierno menos 20, en verano 30. Ven la diferencia que hay, ¿no? Así que esa plaza hoy en día está llena de restaurantitos, de esas terrazas deliciosas, donde se come comida de todo el mundo. Son restaurantes que tienen menús internacionales, porque la gastronomía polaca no es exactamente una de las famosas del mundo, ¿no? Pero no se come mal, ¿no? Pero es un poquito diferente, para no decir otra cosa. En esa plaza del mercado también ustedes pueden ver una fuente que tiene una escultura, una estatua de una sirenita. Eso tiene que ver, ahí hay un río, en Varsovia pasa un río que es el Vístula. Y ahí tienen, esa sirenita era una sirenita que estaba en el río y que encantaba a los marinos que pasaban por ahí y tal. Algunos lo rechazaban porque no le interesaba y tal, hasta que hay uno que por venganza, que se ve que fue uno de los que lo rechazaron, entonces él mandó prender a la sirenita, ¿no? Y ahí todo el pueblo, los otros marinos deciden, que esa es una injusticia, una sirenita tan bella, entonces la van a buscar a la prisión y tal, y la sirenita muy agradecida por esa libertad que habían conquistado, entonces decide jurar que protegería la ciudad de Varsovia para todo el siempre. Así que el símbolo de la ciudad de Varsovia es la sirenita que está en esa plaza que se llama Rýnec, la plaza del mercado, ¿no? Así que ahí tienen una foto de cómo quedó la misma plaza que ustedes están viendo ahí, es como quedó después de los bombardeos de Hitler y después los aliados también, pero sobre todo Hitler, que mandó destruir todo, ¿no? Se quedó totalmente destruida la ciudad, fue una ciudad mártir, una de las tantas ciudades mártires. Así que reconstruyeron todo, ahí tenemos la misma plaza con la iglesia que está atrás, la iglesia de San Juan Bautista, que tiene una cosa muy curiosa, porque ahí
los nazis mandaron un tanque con dinamite contra la fachada de la iglesia para destruirla, pero no van a destruirla totalmente. Así que como memoria de ese tentativo de destrucción, en la fachada de la iglesia de San Juan Bautista están las cadenas de los tanques, ¿no? Están metidas en la fachada, un recuerdo de esa tontería que querían hacer los nazis ahí con la iglesia, ¿no? También a partir de esa iglesia eso se llama la Estrada Real, la Carretera Real, que pasarán a otra plaza importante que está ahí en el centro, también es donde está el Palacio Real. El Palacio Real, una reconstrucción también, ¿no? Ahí vivieron los reyes de Polonia durante mucho tiempo, los gobernadores cuando Polonia estaba ocupada, y ahí tiene una columna dedicada a un rey polaco llamado Sigismundo, que está ahí en la columna con la cruz. El palacio hoy en día es donde está el ayuntamiento, y también se puede visitar el interior. No es que tenga cosas así, no es uno de los museos más importantes de Europa, ¿no? Pero es interesante, si quieren visitarlo, es una cosa que pueden hacer en esa tarde, ¿no? A mí yo creo que es mejor pasear, pero cada uno decide de su destino, ¿no? Saliendo de esa parte vieja, vamos continuando también ahí, esa parte tampoco es muy moderna, ¿no? Fue todo reconstruido, ¿no? Entonces esa es la carretera real que nos lleva después a un parque, un jardín, que les voy a hablar un poquito más para adelante. Esa carretera real que tiene edificios muy bonitos, coloridos, y tiene sobre todo esa iglesia que ustedes están viendo ahí, que se llama de la Sagrada Cruz. Es una iglesia del estilo de 1700, digamos, ¿no? Es muy famosa sobre todo porque ahí está la tumba está el corazón, perdón, la tumba de ese caballero que se llamó Federico Chopin, que nació en Varsovia y después se paseó por toda Europa, vivió en Venecia, por ejemplo, en Italia, y terminó sus días en Francia, donde murió con tuberculosis, ¿no? Y el cuerpo está en el famoso cementerio de París que se llama el Père Lachaise. Ahí está la tumba. Pero claro, él era polaco, así que dejó escrito en testamento que el corazón debería regresar a Varsovia. Y el corazón del señor Chopin está precisamente en esa iglesia de la Sagrada Cruz. Es una curiosidad. Otra curiosidad que hay delante de esa iglesia, hay unos banquillos que la gente se sienta y sale música con varias melodías escritas de ese señor que era pianista sobre todo, ¿no? De Chopin. Es curioso, uno sentarse, sale música, es muy alegre, muy curioso eso, ¿eh? Pues esa es la carretera real, pasearemos por ahí, por supuesto, con el guía que les va explicando un poquito lo que vamos viendo, ¿eh? Ahí, ahora hablando de cosas un poco más tristes, pues Polonia fue ocupada en 1939 y los polacos, los alemanes, Hitler, los nazis, ¿no? Consideraban los polacos un pueblo de infrahumanos, ¿eh? De Untermenschen, infrahumanos, un pueblo que no tenía derecho a existir, en un pueblo de esclavos, que tenían que trabajar como esclavos para los alemanes, ¿no? Y claro, ahí había 450.000 judíos, imaginen, ¿eh? Que fueron casi totalmente muertos, ¿eh? Algunos los mandaron para el campo de concentración de Auschwitz, que les voy a hablar un poquito más para adelante, otros en la insurrección, en la revuelta que hay en el gueto de Varsovia, que fue después de esta revuelta de los que estaban confinados en el gueto. Ahí tiene una foto con el muro, que estaban encarcelados ahí, 450.000, imaginen, muriendo de hambre, no tenían que comer, y claro, hay un día que deciden rebelarse, ¿no? Y eso fue fatal porque Hitler mandó destruir completamente, bombardear el gueto de Varsovia, y ahí quedó, ven la imagen cómo quedó el gueto, toda esa zona fue completamente destruida. Ya después hay otra en 1944, la revuelta del gueto de los judíos fue en 43. En 44 la resistencia polaca decide, también es una revuelta más, ¿no? Intentar libertar el país de los nazis, y también claro que Hitler también no va a perdonar más esa otra revuelta, y ahí va a matar una cantidad impresionante de polacos. Ahí en esa plaza que nosotros vamos a pasar, del gueto de Varsovia no queda nada, está completamente vacío, no hay nada, ¿no? Lo único vestigio que hay es ese muro que ustedes están viendo ahí, esa pared en ladrillo, es la única cosa que queda, que la gente para sacar unas fotos, es un memorial, ¿no?
Ahí también hay, en la foto central tenéis otra foto, que es una foto que recuerda la revuelta de los polacos en 44 contra los nazis, ¿no? Vamos a pasar en nuestra visita, pasaremos por ese monumento que conmemora la revuelta, es una memoria, un memorial de la revuelta de los polacos contra los nazis. También, por supuesto, vamos a parar en otro lugar que está en el antiguo gueto, que hay un museo hebreo, y también hay ese monumento donde están los soldados, que es también otro memorial, esto sí, digamos, del bombardeo del gueto de Varsovia, en que mueren miles y miles de judíos polacos. Prácticamente los nazis los mataron a todos, ¿no? Por eso vamos a pasar ahí en esa plaza, los guías locales les explican un poquito mejor la historia con más detalles de todo eso, de ese periodo terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya dejando esa parte más triste, ya después vamos para otro lado hasta un parque maravilloso donde hay ese palacio que ustedes están viendo ahí, que es una residencia de verano de los reyes de Polonia. Fue construida por un rey que se llamaba Stanislao, que tiene un lago delante, una residencia muy bonita, que es un jardín espectacular, y ahí es famoso, digamos, el monumento dedicado a ese compositor de música clásica que se llamó Federico Chopin, como quieran, ahí lo tienen también. Eso, claro, vamos a pasear un poquito por ahí, para que saquen fotos de todo eso, relajar un poquito, ya que luego salimos por la tarde en dirección a Gdansk, ¿no? Dormimos en Gdansk, es una ciudad que está en el norte de Polonia, es un puerto, siempre fue un puerto. Esto es una ciudad que estuve casi siempre en las manos de los alemanes. Los alemanes llamaban a esta ciudad Danzig, ¿eh? Así que es un puerto, desde siempre fue un puerto, una ciudad muy importante, por eso también, claro, durante la guerra la van a bombardear. Es una ciudad muy importante, también un símbolo de la resistencia contra los soviéticos, que ya les voy a hablar un poquito para adelante. De manera que esta ciudad también, el mismo tipo de arquitectura, muy colorida. Esa es la plaza principal de la ciudad, que se llama Plaza Larga, se ve por qué, que es muy estrecha y larga. Digamos que es el centro de la ciudad, lleno de restaurantitos, terrazas, donde uno puede pasear tranquilo. Polonia es un lugar muy seguro. Tiene también una fuente con la estatua de Neptuno, el dios del mar. Claro que pasaremos por ahí, en Gdansk, ya ven la foto cómo quedó esa misma plaza, cómo quedó, ¿ven? Toda totalmente destruida y luego reconstruida como la ven hoy. Gdansk, ahí está otro río que desemboca en el mar Báltico, que se llama el Vístula, que ya pasó por Varsovia también, y ahí estamos a la orilla del río, se pueden hacer unos paseitos de barco, un crucerito en ese río, se ven cosas interesantes, se ve, por ejemplo, a la derecha tiene esa construcción marrón oscuro, que es una grúa, una construcción de madera, es una grúa, pues esa era una ciudad, era un puerto, ¿no? Llegaban ahí mercancías de todo el Báltico y había que descargarlas. Entonces, ellos ya en la Edad Media, hablamos de 1300, van a construir esa grúa para sacar las mercancías de los barcos y llevarla después a los almacenes que estaban al lado. De manera que es una grúa medieval, ¿no? Es interesante, es una cosa muy característica en Gdansk. También esa misma avenida a la orilla del río es muy frecuentada por los polacos, los turistas que van ahí cuando está sol, cuando el clima está bueno, van ahí, por supuesto, a disfrutar un poquito del sol, sentándose en las terrazas, ahí tomando una cervecita o algo así, ¿no? Aquí también a la parte derecha abajo tiene el mercado del 1900, ahí todo hecho de ladrillo, en la catedral por detrás, ahí está, ese es Gdansk, ¿no? Y pasaremos, claro, por todos esos lugares con esto en nuestro recorrido. Ahí después, saliendo del casco histórico, vamos en dirección a un barrio de la ciudad que se llama Oliva, y ahí vamos a ver esa catedral de Oliva, como se llama, y ahí vamos a escuchar un poquito de música clásica, un concierto en el órgano que ustedes están viendo ahí, un órgano, bueno, los órganos en las iglesias son introducidos en el siglo XVIII. Antes las iglesias no tenían ese tipo de instrumentos. Hay algunos vestigios, pero no era con digamos, con ese lujo, ¿no? Esa es una época en que el siglo XVIII, en que se introducen los órganos
en las iglesias, las misas se tocaban, ¿no? Era tocada en el órgano, las misas cantadas también, con la introducción del canto gregoriano. Ese es muy interesante, es un periodo de la historia en que los reyes eran absolutistas, quiere decir, el rey es el personaje más importante, todos tienen que obedecer al rey, y el rey se van a construir palacios para el rey, para palacios dignos de su poder, de su importancia, ¿no? Y así nacen los palacios como Versalles, por ejemplo, en París, ¿no? Pero los reyes tienen que tener una residencia digna de su importancia social, que son los grandes palacios como Versalles, y el otro que vimos acá, el palacio es ese que les enseñé en el jardín. Pues claro que el soberano mayor de todos, que es Dios, ¿no? El Dios ex máquina, como lo llamaban en la época, ¿no? El Dios que mueve con su poder toda la grande máquina del mundo, ¿no? Entonces, los reyes tienen que tener un palacio digno de su importancia. Claro que Dios tiene como soberano máximo, ¿no? Tiene que tener una casa también digna de su omnipotencia, de su poder. Y así aparecen las catedrales en estilo barroco, ¿no? Que son muy decoradas, llenas de oro por todo el lado, pan de oro, maderas exóticas, y aparecen también los órganos, las misas, los compositores de música clásica empiezan a escribir misas cantadas que se tocaban también con los órganos, empiezan también digamos que todo ese ambiente fantástico, las misas de séptimo día, los requiems, y todo eso para que se hacía de propósito. Imaginen ustedes entrar a una iglesia con esa música de los órganos, son normalmente lugares con una acústica espectacular, luego el canto gregoriano, todo cantando, y el hombre, el fiel, se sentía como un pequeño grano de arena en la enorme máquina del mundo. Esa era la intención de lo que querían ahí en las iglesias. Por eso vamos a entrar en una iglesia, es a la catedral, vamos a escuchar un poquito, un pequeño concierto, no van a ver una cosa de 3 horas, ¿no? Es un pequeño concierto muy interesante, y después van a ver que les encanta este concierto, ¿eh? Luego, esta ciudad de Gdansk es muy famosa porque ahí nació en los años 80, cuando el régimen en la Unión Soviética abrió un poquito, les dio un poquito más libertad a las naciones, a los estados que estaban bajo su control. Claro que muchos van a aprovechar, digamos, esa abertura del régimen, dan un poquito más de libertad de expresión a la gente. Y aquí en esta ciudad, este puerto, aparece un señor, el jefe del sindicato de los trabajadores del puerto, el señor Lech Walesa, que no ven ahí, y ese va con su sindicato que conocido en todo el mundo, que se llamó Solidaridad, ¿no? Va a empezar una revuelta, una protesta contra la opresión del régimen, y ahí va a ser muy importante porque es de ese movimiento de Solidaridad conducido por ese hombre que va a resultar, digamos, la independencia no, porque es un país independiente, pero digamos que la salida de Polonia de ese régimen tan opresivo que tenía, ¿no? Y así van a ser un estado democrático que se llama Polonia, y que fue él también el primer presidente de Polonia, y es el hombre que va a firmar un tratado de adhesión a la Unión Europea. Por eso es una ciudad también que visitaremos, por supuesto, la plaza donde está el monumento ese, al sindicato, a la Solidaridad, a ese movimiento, ¿no? Y también no se olvide que el Papa, ahí estamos en la época del Papa Juan Pablo II, que era polaco, un hombre que fue prisionero de guerra, ¿no? Un hombre que había sufrido muchísimo, no solo con la ocupación de los nazis, pero también con la ocupación de Polonia por los soviéticos. Entonces es él que va en Varsovia en los años 80, que hace un viaje a Varsovia, hace una misa, y también fue un hombre, Juan Pablo II, muy importante para dar ánimo a esa gente que se revuelta contra, digamos, el régimen opresivo comunista, ¿no? Ahí que, claro, vamos a pasar por todos esos lugares importantes, y ya después, para relajar un poquito, vamos hasta la orilla del mar, el mar Báltico, que ahí parece el Caribe, ¿eh? Pero no es así, ahí hace un poquito más de frío, la agua es un poquito más fría, en invierno se congela una parte, por eso vamos a visitar sobre todo ese pueblito que se llama Sopot. Sopot
es un lugar que se empieza a desarrollar, sobre todo en el final de 1800, 1900, que estaba de moda, y todo 1900, ahí venían de vacaciones los altos rangos del partido, y claro, hoy en día es frecuentada por gente ya que rica, por supuesto, es un lugar muy bonito, como pueden ver, y tiene ese embarcadero que entra por dentro el mar. Eso es de pago, ¿eh? Se paga una entrada. Así que nosotros tenemos ese incluido, llegamos ahí a Sopot y entramos, y tiene un poquito de tiempo libre para que ustedes disfruten, vuestros clientes disfruten un poquito de ese ambiente fantástico que se vive ahí, con lugares muy bonitos, sacar unas fotos, tomar un cafecito, dar una vueltita, ir al baño. No les digo para tomar un poco de sol, porque ahí sol tenéis ustedes mucho en vuestros países, ¿no? Este es más para disfrutar. Además, la agua está muy fría, ¿no? Saliendo de Sopot, ya vamos a descansar al hotel, porque el otro día ya salimos de esa ciudad que se llama Gdansk. Vamos a pasar por Malbork, que vamos a dormir a Torun. Malbork vamos a visitar esas ruinas de la sede de los caballeros teutónicos. Ya les expliqué atrás que los teutónicos eran los alemanes, ¿no? Que ocuparon más o menos la mitad de la actual Polonia, y tenían su sede precisamente aquí en esa ciudad que se llama Malbork, y ahí vamos a visitar estas ruinas. Tienen tiempo libre para dar una vueltita. Claro que los guías les van a explicar un poquito más de la historia de estos caballeros, que ya les expliqué que era una orden religiosa militar que tuvo grande parte de su existencia fue luchar en la Palestina. ¿Y por qué se tornan ricos estas órdenes religiosas militares? Pues muy simples, pues que la nobleza que salía de Europa iba para la Palestina a luchar contra los musulmanes, ¿no? Y ahí se refugiaban, dormían, se alojaban en los castillos, las fortalezas de estas órdenes religiosas militares, ¿no? Cuando volvían a Europa para agradecer la protección, pues les daban terrenos, ¿no? Les daban palacios, terrenos, y así estas órdenes religiosas militares se tornaron multimillonarias, ¿no? Y a partir de 1300, cuando ya no son muy interesantes, digamos, ya a los reyes no les interesa para nada esa tontería de ir a Palestina a luchar, ese movimiento que se llamaron las cruzadas, ¿no? Entonces empiezan digamos, los reyes europeos a intentar quedarse con lo que era de ellos, ¿no? Así se pasó, por ejemplo, en Francia, cuando el rey Felipe el Hermoso de Francia, juntamente con el Papa Clemente V, van a hacer un proceso contra la famosa orden de los templarios y van a acabar con ellos. Todo lo que era de los templarios pasó para los respectivos reyes de los países. Eso no se pasó con los teutónicos, que están en la base de un estado del imperio alemán que se llamó la Prusia, que ya no existe, desapareció en 1918. Así que los teutónicos continuaron a existir y siguen existiendo todavía hoy en día con el Gran Maestro. Ustedes se recuerdan seguramente que en los aviones de los nazis, la cruz que tenían los aviones era la cruz de los teutónicos, que pueden ver ahí, donde en ese guerrero que estaba vestido. Tenían unos cascos ahí un poquito raros, pero cuando luchaban, claro que no ponían no estaban tan decorados, digamos, esos cascos que utilizaban, ¿no? Pero la cruz la reconocen en los aviones de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes, porque exactamente son los alemanes, ¿no? Así que después de visitar Malbork, ya vamos para Torun. Torun es una ciudad encantadora, como pueden ver. Ahí está a través del río, es siempre el mismo río. Y ahí vamos a visitar esa ciudad, ahí vamos a dormir, descansar un poquito. También ahí se puede dar un paseíto por esa ciudad fantástica, ¿no? Ahí vamos a dormir en Torun. Ya, el otro día ya salimos. Eso es para dormir. Aquí no hay visita, no hay nada, es solo un paseo, un castillo también de la misma orden y todo eso, ¿no? Ya en Torun, ustedes pueden ver, ¿qué vamos a ver en Torun? Pues tiene esa parte central ahí que tiene ese edificio que parece muy antiguo, ahí que es el ayuntamiento. Es una ciudad tranquila, no tiene mucho movimiento, muy tranquila, no es de las ciudades más animadas de Torun, ¿no? Tenemos pueden dar una vueltita ahí, tiene el ayuntamiento, un edificio de 1900, los edificios en ladrillo porque hay poca piedra,
Esta ciudad también tenemos una visita, finalmente una visita de esa ciudad con el guía. Vamos a pasar por algunos lugares interesantes como la plaza del ayuntamiento y pasaremos también por la casa, esa casa que está abajo de todo, a la derecha una casa de ladrillo con una fachada así, parecen escalones. Pues ahí nació el señor Copérnico. ¿Quién es Copérnico? Copérnico fue digamos, un científico que vivió en esas fechas que ustedes tienen ahí y que es muy importante en la historia porque ahí en esas fechas, en esa época, la iglesia dominaba todo, ¿no? El Papa era el personaje más importante de Europa, ¿no? El Papa podía incluso demitir a un rey y poner otro, ¿eh? Tenía un poder enorme, ¿eh? Y la iglesia dominaba las conciencias, dominaba todo. De manera que la iglesia tenía un dogma, que es un dogma, es una cosa que se acepta sin discusión, ¿no? Un dogma de fe. Se acepta, la iglesia dice, es así y acabó, no se discute más. Entonces había el dogma del geocentrismo. ¿Qué es el geocentrismo? Decía ese dogma que la Tierra es el centro del mundo y todo se mueve alrededor de la Tierra, ¿no? Tierra, geocentrismo, la Tierra es el centro del mundo. Pues este caballero Copérnico empezó a mirar las estrellas, ahí a estudiar la cosa, observar, y llegó a la conclusión que no, que la Tierra se movía, ¿no? Lo que estaba parado, de hecho, era el Sol. Esa teoría se llama heliocentrismo. Helio, Sol, centrismo, centro. Eso, claro, fue una conclusión contra la idea de la Iglesia. Por eso fue perseguido, ¿eh? Eso se llama la revolución coperniciana, ¿no? Más tarde aparece Galileo Galilei también con esa misma teoría. Galileo es un poquito más joven que él, ya nació en 1560 y picos, ¿no? Así que fue un hombre muy importante en la historia de la ciencia. Y vivió en esa casa, nació en Torun y ahí vivió en esa casa de ladrillos que ustedes están viendo ahí abajo. Luego tiene tiempo libre para dar un paseíto. Ya les dice que no es exactamente una de las ciudades más animadas de Polonia, pero es interesante y es un lugar que merece pasar y dormir ahí una noche, ¿no? Y al otro día salimos de Torun y vamos para otra región que se llama Wrocław, ¿no? Wrocław, que siempre fue un lugar alemán, de mayoría alemana. Estamos al lado de Alemania y Wrocław, los alemanes llamaban Breslau a esta ciudad. Es una ciudad muy interesante y fue una de las ciudades que tenía una mayoría, ¿no?, de los habitantes eran alemanes, ¿no? Y claro, en las guerras, cuando Polonia estaba independiente, echaba a los alemanes, las minorías alemanas, las perseguía y todo eso. Cuando eran los alemanes que estaban controlando, echaba a los polacos y los alemanes ocupaban, ¿no? Y uno de los argumentos que utilizó ese caballero, ese loco llamado Hitler, para la invasión de los países vecinos, como por ejemplo la República Checa, como por ejemplo Polonia, era precisamente la protección de las minorías étnicas alemanas, ¿eh?, que vivían precisamente en esas ciudades, prácticamente en la frontera con Alemania. Y esta ciudad, Breslau para los alemanes, Wrocław para los polacos, fue una de las ciudades también que tuve siempre ese problema de las minorías, ¿no? Otra justificación que Hitler utilizó fue, digamos, la teoría llamada del espacio vital. Alemania no se desarrollaba más porque no tenía espacio. Así que los países vecinos son los primeros que son invadidos en nombre de esos dos argumentos, desde el espacio vital, el otro de la protección de las minorías alemanas que vivían, digamos, en esas ciudades prácticamente a la frontera. Así que la arquitectura de esa región es una arquitectura, ya los edificios y todo, muy parecido con las casas, los edificios alemanes de esa región, ¿no? Así que tiene mucha influencia de Alemania en esa zona. Ahí viene la plaza central, que ustedes están viendo ahí, ¿no? De la plaza de Wrocław. Ese edificio que ustedes están viendo es el ayuntamiento de la ciudad, un ayuntamiento que viene del 1300. También, claro, como casi todas las ciudades polacas, pues claro que también fue destruido durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
pero es una ciudad encantadora que tiene en esa plaza pues terrazas por todo el lado, restaurantes donde ustedes pueden tomar una bebidita, tomar una vodka, ¿no? Porque es la bebida nacional de Polonia, es la vodka. Tenemos tiempo libre, ahí pueden dar un paseíto también. Ahí pueden ver atrás de la plaza esas dos torres negras, es la iglesia de Santa María Magdalena. Y nada, y ahí estamos. Ya saliendo de Wrocław, dormimos ahí, el otro día salimos de Wrocław y vamos en dirección a Cracovia. En ese recorrido entre Wrocław y Cracovia vamos a pasar primero en esa iglesia que ustedes están viendo ahí, que es un santuario de la Virgen Negra. El santuario ahí no hay apariciones, no es un santuario donde hay una virgen, es una aparición de la Virgen o algo, no es así. Había una pequeña capilla donde estaba una virgen negra, ¿no? Se llama Virgen Negra no es porque sea negra, es porque el color a lo largo de los siglos que tiene la imagen se volvió, está un poquito oscura, ¿no? Por eso la llaman la Virgen Negra, ¿no? Ahí que se construyó a partir de esa pequeña capilla, se va desarrollando ese grande santuario que ustedes están viendo ahí en las fotos. Ahí entramos, está rodeado de una muralla, entramos en el pueblito que está en el centro y ahí tiene, claro, tienditas de recuerdos de todo eso. Y claro, vamos a entrar en esa grande iglesia, una iglesia muy decorada, como pueden ver ahí, una decoración del siglo XVIII también. Y es ahí que está el altar donde está la imagen de esa Virgen Negra. Así que tenemos tiempo libre para que ustedes puedan, vuestros clientes, puedan disfrutar un poquito, ver la Virgen y todo esto, comprar un souvenir en ese santuario famosísimo, ¿no? Uno de los grandes santuarios de Europa, ¿no? Częstochowa se lee. Ahí tienen tiempo libre para pasear, el guía que los acompaña les explica un poquito la historia y todo eso, y ya ustedes después tienen tiempo libre, por supuesto, ¿no? Ya saliendo de Częstochowa, vamos en dirección a otro lugar que tiene una historia macabra, ¿no? Es un famoso campo de concentración llamado Auschwitz. Lo vamos a visitar, ¿no? Para que ustedes ahí estén encantados por lo que ven. Eso no es una visita, digamos, para uno divertirse. Es una visita a un lugar horrible de la historia. ¿A qué punto puede llegar digamos, el ser humano, ¿no? Lo que puede hacer, el daño que puede hacer a los otros solo por puro placer. Bueno, ya primero los alemanes consideraban los polacos, ya les dice atrás, los infrahumanos, gente que no tenía derecho, era un pueblo de esclavos, que no tenía derecho a existir, tenían que trabajar y acabó. Y así empiezan a llevar a judíos, homosexuales, gitanos, prisioneros de guerra, de toda Europa, los llevaron a varios campos de concentración. Los campos de concentración había de dos tipos, el campo de exterminio y el campo de trabajo. Así que Auschwitz, que de hecho se llama Auschwitz-Birkenau, o sea, estaba dividido en dos partes, ahí llegaban ahí tienen una imagen del campo de concentración, es una imagen digital, ¿eh? Hoy ya no existe nada de eso, esas construcciones que ustedes ven abajo, ya era como era antes. Llegaban en tren y ahí estaba un oficial de las SS alemanas que decidía si el prisionero que llegaba en vagones de ganado, en tren, desde toda Europa, llegaban ahí y entonces ese oficial de las SS decidía si iban a trabajar y entonces iban para Birkenau y ahí había las fábricas donde trabajaban como esclavos con una esperanza de vida de 6-7 meses porque no comían. Ahí tiene una foto de cómo dormían, los alojaban en esos pabellones con camas de madera como ganado, todos durmiendo ahí, con enfermedades, pulgas, ratones. Era una cosa horrible, ¿no? Y luego, claro, sin comer, trabajando 12-13 horas por día como esclavos, tenían una esperanza de vida muy baja, ¿no? Luego, los que no podían trabajar, los enfermos, los viejitos, los niños y tal, los llevaban para las cámaras de gas, para otro lado. Primero había las cámaras de gas, primero los mataban con un tiro en la cabeza, pero se gastaba mucho dinero en balas, según ellos, ¿no? Entonces empezaron colgaron el escape de los camiones digamos, a las cámaras de gas
y ahí la gente creía, les cortaban el pelo, todo, les retiraban todo lo que tenían, los dientes de oro, todo, y ahí los metían en esos salones que tenían unas bocas de ducha, y ahí salía el gas primero de los escapes de los camiones, pero claro, eso era horrible, la gente ahí a respirar eso, no conseguía, gritaban y tal, era muy... Entonces fue cuando una empresa química alemana inventó el famoso gas llamado el Zyklon, y ahí salía el gas, que era inodoro prácticamente, y entonces los mataban en las cámaras de gas y los llevaban para los crematorios, los hornos crematorios, que ustedes tienen ahí una foto, y ahí los quemaban, y las cenizas después las echaban en la campiña. O sea, es una visita que el portón principal tiene escrito esa famosa frase, ¿no? Arbeit macht frei, el trabajo liberta, imaginen, ¿no? Bueno, es un periodo horrible que hay que visitarlo, ¿eh? Sobre todo hoy en día que hay tantas teorías de la conspiración que dice que eso fue mentira, que no existió, que niegan el holocausto, pues hay que visitar esos lugares para que a veces no volvemos a la misma cosa, la historia no se repite, ¿no? Son lugares horribles de visitar, claro, pero hay que verlos, ¿eh? Hay que verlos para que uno se dé cuenta de lo que puede hacer el ser humano unos a los otros, ¿no? Para que no se repita esa tragedia, ¿no? Bueno, dejamos Auschwitz y vamos para un lugar más animado. Ahí que seguimos y vamos para la Cracovia. Cracovia fue capital de Polonia hasta 1565. Luego la capital pasó para Varsovia. Pero ahí es la ciudad más bonita de toda Polonia, eso sin cualquier duda, ¿no? Es una ciudad encantadora, no fue muy destruida, por eso sigue siendo una ciudad monumental, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo en la foto es donde empezó todo, ¿no? Es un castillo donde vivía, por supuesto, que vivían ahí los reyes de Polonia, hay algunos vestigios del viejo palacio, ahí está el Palacio Real, está también la Catedral de Wawel, que es como se llama esa colina, es una colina, ¿no? Ahí vamos, el bus nos deja a la orilla de esa colina, hay que subir un poquito. La visita de Cracovia se hace toda a pie, no hay otra manera. Así que el bus, el camión nos deja ahí al lado, subimos ahí a esa plaza para que vean la catedral, el Palacio Real y todo eso. Luego salimos por una rampa que está aquí a la mano izquierda abajo, hay una rampa y vamos en dirección al casco histórico de Cracovia, ¿no? Ahí tienen la plaza central de Cracovia, la plaza del mercado. Eso es un mercado que está en el centro, que tiene la torre, es la torre del ayuntamiento. Pero ahí tiene un mercado, eso no es una iglesia, no es un palacio, es un mercado. Ahí se vende un poquito de todo también. Claro que vamos a tener tiempo ahí para visitar toda esa plaza, que hay muchos restaurantes alrededor, entrar en el mercado ahí para comprar algunos recuerditos. Y se pueden sentar en una terraza, por supuesto, que ahí tiene una vista de las terrazas que son todas muy bonitas, con una vista fantástica sobre la plaza, sobre la iglesia de Santa María, que se puede ver ahí en el rinconcito, que vamos a entrar en esa iglesia de Santa María, y ya les voy a enseñar un poquito más para adelante la iglesia, y ahí también en el recorrido a pie vamos a pasar por ese patio, ese claustro, que ustedes pueden ver ahí abajo a la mano derecha, que es de la Universidad de Cracovia, una de las viejas universidades europeas, y es muy importante porque en esa Universidad de Cracovia estudió Copérnico, que ya les hablé un poquito atrás, y también Juan Pablo II. Juan Pablo II estudió también en la Universidad de Cracovia, así que nuestro paseo a pie, por supuesto que vamos a pasar también en ese patio, ese claustro de la universidad, y luego por las calles, los guías les van explicando un poquito más de la historia de Cracovia, terminando en la plaza esa que es la plaza del mercado, ¿no? La plaza del mercado es lo que está viendo ahí de nuevo, y a otro nivel se ve que es un mercado, eso tiene un mercado de Navidad ahí en esa foto, ¿eh? Pero tiene dentro del edificio, tiene digamos, tiendas donde se pueden comprar souvenirs de todo el tipo, y luego vamos a entrar también en esa iglesia, la iglesia de Santa María, una iglesia gótica de esa región, ¿no? Es un poquito diferente de ese estilo en la Europa central, pero es una iglesia preciosa, muy bonita, como se puede ver, y sobre todo tiene
en el altar tiene esas esculturas, ese altar que está dividido en 3 partes. Por eso se llama eso un tríptico. Está dividido en 3 partes de esas esculturas en alto de relieve, que es el triunfo de la Virgen. Está la Virgen con el niño Jesús, de toda la adoración de la Virgen, todo eso. Es un altar gótico también de 1400 y pico. Ahí que vamos a entrar, el guía les explicará un poquito la iglesia y todo eso. Luego tienen tiempo libre para disfrutar un poquito de la plaza, de las tiendas, de los restaurantes, bares que hay por ahí, ¿no? Luego también de Cracovia vamos a pasar en nuestra visita por el gueto de Cracovia, otro gueto famoso. Este no fue totalmente destruido, pero también fue destruido el gueto. No sé si ustedes vieron una película llamada La lista de Schindler. Pues Schindler era un industrial alemán que tenía una fábrica aquí en Cracovia para aprovechar la mano de obra esclava, ¿no?, que tenían ahí, y finalmente resulta que este Schindler va a proteger el equipo de judíos, de hebreos que trabajaba en su fábrica, y por eso se torna famoso. Ustedes la historia la conocen, ¿no? Del gueto ya poco hay, ¿no? Aquí tienen algunas fotos del gueto, ahí de un oficial de las SS, los judíos con la estrella amarilla que los identificaba, otros embarcando ahí en el vagón que los llevaba para Auschwitz o para Treblinka, y ahí los mataban. La puerta de entrada del gueto, que ya no existe, todo eso fue destruido también. Y ahí tiene también donde están esos de las estrellas, son los judíos que eran elegidos por los SS, digamos que ese cuerpo especial del ejército alemán, para jefes del gueto, ¿no? De manera que eran los jefes, eran los que se sujetaban, digamos, a perseguir sus hermanos, ¿no? Hay gente para todo, ¿no? Se llamaban los capos. Y también en nuestra visita por el gueto de Varsovia vamos a pasar por esa plaza donde están las sillas, que es un monumento, es un memorial a todos los judíos, todos finalmente no son los judíos, pero en ese caso son los judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de exterminio, ¿no? Son sillas vacías de gente que debería estar ahí a disfrutar de la plaza y que ya no existe, murió en los campos de concentración. Es una memoria, digamos, de esa tragedia, ¿no? Ese barrio de Cracovia es muy bonito, ¿eh? Es la parte más bonita de toda Cracovia y es también la parte donde se come mejor. Hay muchos restaurantes judíos, ahí por la noche ustedes pueden salir, vuestros clientes pueden salir e ir a cenar en un restaurante hebreo de cocina judía, y muchos de ellos tienen música, pueden ver un pequeño espectáculo, tienen música para entretener a las personas que van a cenar a los restaurantes. Se come muy bien ahí en ese barrio, y tiene esa curiosidad de escuchar un poco de la música judía en un lugar que tiene una memoria un poco triste, ¿no? Que hoy en día, ya gracias a Dios, no tiene nada que ver con esa época, ¿no? Así que visitamos también, por supuesto, esa parte donde estaba el antiguo gueto de Varsovia. Luego vamos, normalmente esta visita de las minas de sal es por la mañana. Salimos muy tempranito de Cracovia porque tiene que ver con la reserva, hay que hacer una reserva. Las reservas, hay siempre mucha gente que quiere visitar las minas de sal gema, ¿no? Sal que está petrificado bajo tierra. Y ahí hoy en día los mineros, que sigue todavía ahí, sacan la sal todavía, ¿no? Entonces, los mineros a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Entonces fueron esculpiendo en sal, fueron esculpiendo varias galerías, tiene un lago artificial, tiene varias esculturas en los salones que vamos pasando, de figuras que tienen que ver o con la religión. Polonia es un país muy católico, ¿no? Muy católico, casi todos son católicos, y católicos fervorosos. Así que, claro, los mineros hacen esculturas en sal. En ese caso, la foto que tienen ahí es de la Sagrada Familia, ¿no? Está San José, está la Virgen, está el niño Jesús en su escapada para Belén, ¿no? Cuando los perseguían, escaparon, ¿no? Así que ahí los tienen. Eso está hecho en sal. Así que digan a vuestros clientes que si tienen problemas de claustrofobia, si tienen problemas, dificultad en caminar, no hay que bajar, ¿no? Tienen que quedarse arriba, donde está esa casa que ustedes ven ahí,
con una fila tremenda para entrar también a la hora de la reserva, ahí entramos, pero es que dentro vamos a pasar por túneles, vamos a caminar, bajamos primero en ascensor, un ascensor de los mineros, ¿no? Bajamos en ascensor, luego se llega a una parte donde empezamos a caminar, se camina, no se cansa uno mucho, pero se camina. Y ahí, claro, personas que tienen claustrofobia o que tienen problemas en caminar, mejor que se queden arriba, que tiene ahí varios restaurantitos, tiene bares, tienditas, se entretiene por ahí más o menos durante unas 2 horas, que es lo que dura la visita, ¿no? Y ahí empezamos, bajamos en ascensor, el ascensor de los mineros, y vamos a empezar el recorrido a pie, paseando por las varias galerías, viendo el guía, tiene un guía de la mina que va con nosotros, ¿no? Va parando en algunos lugares y nos va explicando un poquito lo que estamos viendo. Ahí tiene una foto de cómo es, ¿no? Los túneles, esto es todo sal, ¿eh? Todo este es sal, mismo ese muy colorido, es también todo de sal, todo está hecho de sal. Ahí tienen las galerías, los túneles que vamos pasando con esculturas de reyes polacos, de tal, y terminamos la visita en ese grande salón que donde está una iglesia, ellos llaman la catedral. Ahí tiene también un altar, se realizan matrimonios, misas, ahí también en ese grande salón es donde termina, ¿no? La visita de las minas de sal de Wieliczka, ¿no? Después de terminar la visita, claro, subimos en ascensor otra vez y ahí vamos para Cracovia, y la visita de Cracovia ya se hace, ya vamos normalmente, ya vamos a almorzar a Cracovia y ahí tiene la visita y todo eso, ¿eh? Resulta mejor para la programación, la logística, ¿no? Bueno, ya está, terminamos la visita y ahora vamos a hablar de otras cosas. Primero la comida. La comida en Polonia, bueno, señores, no es exactamente una gastronomía muy famosa, ¿no? Muy rica. El clima condiciona un poquito, digamos, no tiene mucha variedad. Se comen esos pastelitos que están arriba, que tienen un relleno de carne, se come mucho cerdo, ¿no? Es el mayor productor de carne de cerdo de Europa mismo hoy, ¿eh? Así que hacen unos pastelitos, mucha carne de cerdo, se come mucho cerdo, se come repollo, el col, ahí tiene un tipo un guisado, un estofado hecho con legumbres de carne, tal. Bueno, señores, no es que la gastronomía no es la mejor. De todas maneras, no se preocupen porque ahí hay en Polonia restaurantes en todas esas ciudades que vamos a visitar de todo el mundo, hay de todo, tienen carne en la parrilla, tienen restaurantes italianos, pizzerías, hamburguerías, hay de todo, ¿eh? No van a tener problema. Y claro, otra cosa famosa en Polonia es la vodka, ¿no? Se toma mucha vodka, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas de Polonia como de Rusia es precisamente el alcoholismo, ¿no? Gente que empieza a tomar vodka por la mañana y termina por la tarde con borracheras monumentales. Y en invierno, si se emborrachan y si se duermen en cualquier lugar, pues se congelan. Hay muchas muertes de indigentes borrachos que se quedan en la calle en invierno y mueren congelados, ¿no? Si no los ven, porque es un problema el alcoholismo, digamos, el alcohol es un problema muy grande en Polonia, ¿no? Así que pueden, claro, tomar también una vodka, porque ahí están en el lugar, precisamente la vodka polaca que dicen que es la mejor del mundo, ¿no? Otra cosa que se encuentran por todo el lado, en Cracovia, en Varsovia, por todo el lado, Wrocław, todo, es esas joyas que son hechas con ámbar. Ámbar es una resina prehistórica, ¿no? Que capturó esa resina cayendo de los árboles, capturó pequeños animales y tal, y ahí están petrificados, y ellos hacen joyas con ámbar, joyas de ámbar, se ven por todo el lado, es una cosa muy típica que se puede encontrar en Polonia. En Polonia también les recuerdo que no hay euro. En Polonia la moneda se llama zloty. Ahí tenéis algunos billetes. No valen el zloty, son más o menos 4 zlotys por $1. 4 zlotys y medio por €1 o 4 zlotys por $1. Es la moneda. Pueden cambiar en cualquier lugar, hay muchos lugares donde cambiar. En Polonia los guías les van diciendo donde conviene tener alguna moneda local para pagar pequeños recuerdos de todo eso. En las tiendas, restaurantes se acepta tarjeta de crédito.
Así que ya está, buen apetito y muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado este viaje virtual. Gracias a todos. Claro que sí, Antonio, pero es que es fenomenal. Yo creo que, mira, Álvaro se ha quedado, pero pasmadito, no ha movido las pestañas, ¿verdad? Realmente un viaje muy, muy bueno. Yo quiero, antes de entrar en las preguntas, felicitarte, Antonio, porque realmente has hecho un resumen excelente de este destino que es muy completo, como han visto, no solamente por la historia reciente, como apuntaba al principio Alejandro, sino también por la historia tradicional y por determinadas cosas. Esto de la Catedral de Sal, pues los colombianos nos extrañarán porque ellos tienen otra también, allí cerca de Bogotá. ¿Verdad, Alejandro? Sí, claro, en Zipaquirá no es tan colorida como las que estamos viendo aquí, pero es de un gran encanto también para los interesados en viajar a Bogotá. Bienvenidos, Álvaro, para que envíes tus clientes. Antonio, muchísimas gracias. La verdad fue una gran presentación. Yo les recomiendo, independiente que sea con Travax o con cualquier otro, obviamente lo más recomendado es Travax, es que usen siempre un circuito con guía, porque el tema de la lengua es un poco delicado y complicado en ciertas ciudades de Polonia. No es fácil la comunicación. Entonces, recomiéndele a sus clientes siempre usar un guía en español a través de Travax, si es posible. Y de resto solo tengo que agradecer pues a la familia de Travax nuevamente. Antonio, un saludo especial, muchísimas gracias. Álvaro, un saludo especial a ti y a tus clientes, a nuestros amigos y clientes de Bogotá, Doña Luz, Amparo, Oscar, Juliana, Mardac, Juan Diego, Marta, etcétera. Muchísimas gracias por siempre estar ahí conectados. Muchas gracias también a las personas que desde ya nos están enviando cotizaciones para el próximo año que esperamos se cumplan. Tenemos, por el momento, seguimos en teletrabajo, entonces todo lo podemos enviar a través de nuestro mail info@celtour.net y al mío alejandrogarcia@celtour.net. También pueden encontrar cosas en nuestra página web, a su vez en la página de Travax, travax.es, y los que quieran seguir en redes, todos estos videos están cargados en el canal de YouTube de Travax para que se los muestren a sus clientes. Es una herramienta apropiada para vender también estando en cada país, en cada oficina. Les mando un abrazo especial, un saludo y nos vemos en la próxima semana. Claro que sí. Álvaro, comentarios de tu lado. ¿Estás en mudo? No te oímos. Gracias por participarnos a nosotros, estamos muy, muy complacidos y de veras que yo quedé con muchas ganas de ir a Polonia. Gracias, Antonio, ya estaba motivado. Yo creo que va a ser uno de mis primeros viajes de 2021. Así es que ahí veré y ojalá que sea un grupo donde vayas tú. Pero igual si no lo voy a disfrutar, Dios quiera. Gracias a todos los amigos, agentes de viajes de Costa Rica que nos acompañaron. Seguimos en la lucha y gracias a Travax. Perfecto, pues gracias a todos. Antes de terminar, la verdad es que preguntas no ha habido porque ha sido una explicación excelente. Sí, muchísimas felicitaciones, lo mismo que en las redes sociales. Estamos batiendo récords porque estamos en 500 asistentes en vivo, pero recordarles esta iniciativa que iniciamos ya hace un poco más de un mes, una cuestión pues curiosa que es esto de las recetas de la familia de Travax. Bien, donde invitamos no solamente a los guías, aquí tienen vídeos caseros de las cosas que hacemos en nuestras casas y les invitamos a todos los agentes de viajes, lógicamente a ti Álvaro, a ti Alejandro también. Miren, aquí tienen una pasta carbonada que nos manda desde Roma nuestro amigo Daniele Campoli. Tenemos también este gazpacho andaluz que nos manda
nuestra directora de operaciones, que es Eva Pérez. Bien, tenemos varias cuestiones interesantísimas, como patatas meneadas, que son unas papas con pimentón y con bacon realmente alucinantes, que nos ha hecho María José, que muchos de ustedes ya la conocen, ha estado con nosotros en presentaciones. Desde Argentina, don José de Estefanis y don Vito Corleone, los dos juntos, nos muestran esta receta de berenjenas a la parmesana, espectacular. Desde Brasil nos manda Leonardo Coutinho esta receta de bacalao al horno, una cuestión realmente muy muy rica, con todos los detalles, con los huevos y las cebollas estas de colores y tal. Un lomo saltado que viene desde Los Ángeles, pero en realidad viene con ese aroma peruano, porque Karina es peruana y está allí en Los Ángeles. Y miren, ahí estaba preparada para Halloween, la sí. festividad de Halloween. Bueno, pues aquí tenemos desde España una paella alucinante de marisco. Miren esas gambas, y ahí está Ángel con su cocina, muy normal. O sea, no es algo profesional, sino que queremos compartirles. Esta es Claudia desde Ecuador haciéndonos estos macarrones, recordando un encuentro que tuvimos el año pasado en París, y fíjense, tiene hasta secretario y todo, uno de sus hijos ahí ayudando. O sea, lo que esperamos es que sea una cuestión así simpática, que puedan reproducir las recetas porque son muy fáciles, y que nos la manden a este correo si quieren participar. Todo esto está colgado en nuestro canal de YouTube. En YouTube ponen Travax Turismo y ahí está, o la cocina de Travax, y ahí les salen todas las recetas. ¿Ok? Así que ya sin más, un abrazo muy grande a todos. Muchísimas gracias. Mañana hay sorpresa en la cocina de Travax. Agárrense que vienen curvas. Gracias, chicos. Nos vamos, Antonio y yo, a Brasil, que tenemos ahora que hablar de otro destino, que es Múnich. Adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Chao. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego, Álvaro. Chao.